ponente que cierra la jornada de hoy es don Álvaro Vázquez Cabrera, que nos hablará de Valencia de Alcántara durante la Guerra de Sucesión Española. Álvaro es graduado en Historia y Patrimonio Histórico de la Universidad de Extremadura, máster universitario en Investigación en Humanidades en la misma universidad, técnico superior de Turismo con premio extraordinario y guía oficial de turismo habilitado por la Junta de Extremadura, profesión que desempeña la de guía oficial de turismo desde hace casi una década. Asimismo, ha complementado sus estudios con cursos de la Universidad de Granada, de Navarra, de la Red de Juderías, del Instituto del Patrimonio Cultural de España o del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, entre otros. Dentro de su faceta investigadora, ha participado en numerosas campañas de excavación en diferentes yacimientos arqueológicos de la región y es autor de numerosos artículos en revistas especializadas y de difusión histórica, así como ponente en diversos congresos y jornadas de historia. Actualmente cursa el Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria en la Universidad de Extremadura. En su exposición va a analizar la actuación de la villa de Valencia de Alcántara, Cáceres, durante la Guerra de Sucesión Española, un conflicto en el que la localidad sufrió un largo asedio y en el que definitivamente fue conquistada por las tropas austracistas en mayo de 1705. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias, como no, a la Asociación Histórica Militar Alfonso IX por haber aceptado mi trabajo. Para mí pues es un placer y un honor poder estar aquí con todos ustedes esta tarde. Como pueden comprobar, el trabajo que he presentado para las jornadas trata sobre la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, concretamente en un conflicto armado como es la Guerra de Sucesión Española. Como pueden comprobar en el índice, para ver un poquito qué es lo que vamos a hablar durante estos minutos, haremos una pequeña introducción, un pequeño contexto, al fin y al cabo, de por qué surge o por qué estalla este conflicto armado. Hablaremos de manera bastante breve sobre el estado de la cuestión, es decir, si este conflicto armado ha sido estudiado por gran parte de los historiadores o no. Analizaremos, cómo no, cómo se encuentra el estado de las fortificaciones y del recinto amurallado de la localidad. Hablaremos, obviamente, de esos primeros años durante el conflicto, cuando estalla en el año 1700, hasta finalmente el sitio o el asedio, que será en mayo de 1705, para terminar con esa ocupación portuguesa durante esos años, desde 1705 hasta el 15, y ver cómo se encontraba la localidad en soberanía portuguesa antes de volver, al fin y al cabo, a esa soberanía española. Al fin y al cabo, para poder contextualizar un poco, sabemos que en noviembre del año 1700 fallece el último rey de la Casa de los Austrias, que es Carlos II, apodado como el Hechizado, y vemos que en su testamento hay un duque francés, que es el futuro Felipe V, duque de Anjou, pero también había otro candidato, que es el archiduque Carlos, que tenía un gran vínculo familiar con el finado. Finalmente accederá al trono, como todo el mundo sabe, Felipe de Anjou, con el título de Felipe V, pero ese acceso al trono va a suponer un peligro para las diferentes potencias aliadas, como puede ser Austria, Reino Unido, Holanda, y luego más tarde el Reino de Portugal y el Ducado de Saboya, ya que va a adquirir al final una dimensión internacional el conflicto armado y van a formar también ellos, estos países que comento, una gran alianza. En el caso de Extremadura, que es lo que a nosotros nos interesa, es verdad que hay ciudades y villas que van a aceptar al Borbón desde el primer momento, pero todo va a cambiar en 1703, y es que Pedro II, el rey portugués, va a cambiar de postura. Al principio se va a aliar con los Borbones, pero luego más tarde se va a aliar con esa gran alianza porque le habían ofrecido anexionarse territorios a costa de territorios fronterizos como son la propia Valencia de Alcántara, la propia Badajoz y Alburquerque, entre otros. Por lo tanto, el rey portugués cambiará de postura. Es lo que se conoce como la Guerra de Sucesión. Como ven y todo el mundo sabe, ese conflicto armado va desde 1703 hasta el 13, sin embargo, Valencia de Alcántara no volverá a ser soberanía española hasta 1715. En cuanto al estado de la cuestión, si nosotros como historiadores hemos analizado, hemos trabajado mucho o poco este conflicto armado, hay que
decir que la guerra de Estauração portuguesa ha sido objeto de interés por parte de los historiadores más que este conflicto armado o la guerra de independencia. Sobre todo en el caso de Extremadura, que tenemos alguna monografía, como algún trabajo como el de Silva Barreto, o estudios un poquito más locales o comarcales como el Martínez Quesada, algunos de los que hay aquí durante el público, como puede ser Meléndez, ¿verdad? Álvaro Meléndez, Sánchez Rubio o Fabián Lavado, entre otros. En cuanto a Valencia de Alcántara, lo que a nosotros nos interesa, hay que decir que el estado de las murallas, de las fortificaciones y del recinto amurallado de la localidad, de la villa, hay que retrotraerse hasta el siglo XVII. Sabemos que, o no hay que olvidar, que la villa va a sufrir daños durante la guerra de Estauração portuguesa, un trabajo que pude publicar y que ha salido hace unos escasos meses en el boletín de la Real Academia de Extremadura. Y sabemos que esta guerra la afronta Valencia de Alcántara sin haberse recuperado de la guerra de Estauração portuguesa, realmente. Hay una paz efímera, eso es verdad, sin embargo, va a seguir sufriendo ataques y va a seguir sufriendo deterioros y tropelías. Obviamente, además de esa bajada o descenso de la población, vemos que las murallas van a estar en mal estado. Por tanto, el ayuntamiento de la villa va a quejarse al Consejo de Guerra y va a lanzar un proyecto por Pedro Borrás para poder mejorar el recinto amurallado de la propia villa, pero también el castillo fortaleza de la localidad. No van a llegar los presupuestos, hemos manejado la documentación y vemos que no llegan esos presupuestos, por tanto, al final será costeada la reforma por el ayuntamiento. Si se fijan en el plano, en el lado noreste, lo que hay es un cerro, realmente, que es el Cerro de San Ginés, donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que es la patrona de Valencia de Alcántara, desde el siglo XIX. Y si se fijan, vemos un fortín. Estaba planteado realizar un fuerte en el Cerro de San Ginés, sin embargo, ese fuerte no se realizó. Finalmente, como digo, las obras eran costeadas por el ayuntamiento. Obviamente el ayuntamiento, sus arcas estaban maltrechas, como es lógico. Le niegan la solicitud del Consejo de Guerra y al final esas reparaciones tendrán lugar a finales de 1704 y principios del 1705. En esos primeros años de la guerra, del conflicto armado, Valencia de Alcántara va a apoyar a Felipe V, como era la tónica general prácticamente en toda Extremadura. Hay un acontecimiento que tendrá lugar en diciembre de 1702 y es que en las casas consistoriales se van a reunir y van a nombrar como reyes de armas a dos vecinos labradores, que era Francisco Jiménez y Miguel Álvarez, que van a ir vestidos de aquella manera, ¿no? De manera pomposa, con vestidos de ante, petos, armaduras como pueden ser los espaldares, morriones de plumas, incluso brazaletes. El monarca lo que va a realizar en este momento es una exención de impuestos, es decir, le va a dar una serie de privilegios a esos dos vecinos labradores por realizar este acontecimiento. Y destaco por encima de todo en 1702 un memorial, porque Valencia de Alcántara lo que pide en ese año es a la corona, no el voto en Cortes, que es algo que ha trabajado mucho el profesor Felipe Lorenzana, sino cambiarse de nombre. Es decir, cambiar ese apellido de Alcántara que venía desde tiempos de la Reconquista, desde 1220, a realmente Valencia del Rey. Aparte de eso, lo que va a realizar en ese memorial de servicios es una lista de ese memorial de servicios, lógicamente, y de lo que aportaba a la corona durante los conflictos, ¿no? En este conflicto que a nosotros nos interesa, lo ven ahí en la diapositiva, va a aportar 40 caballos armados, 1.000 ducados por parte del regidor y otros 1.500 ducados en años sucesivos, tanto en 1702 como en 1703. También es cierto que había sufrido daños, como ya hemos comentado, hasta 28 años de tropelías y desmanes a la localidad y aún todavía en esos años, o en esos años del nuevo conflicto del siglo XVIII, pues todavía había alojamientos paramilitares por los continuos asaltos a la villa valenciana.
En la documentación que he manejado, el sumatorio de toda la cantidad que le va a aportar a la corona son de 15.000 ducados. Valencia de Alcántara aportará a la corona para este conflicto bélico 15.000 ducados, y luego en ese memorial de 1702 mencionará y alistará una serie de servicios. Es verdad que al principio el memorial nos comenta que no deberían fundamentar el memorial por haber sido el lugar donde va a coger los hábitos en un convento franciscano en Valencia de Alcántara, que el futuro San Pedro de Alcántara. No lo hacen desde la parte religiosa, sino desde la parte política y militar. Se retrotraen hasta el siglo XV, hasta primera mitad del siglo XV, donde sabemos que Valencia de Alcántara va a ser fiel a Juan II de Castilla en esa guerra con sus primos, ¿no?, con los infantes de Aragón. Sabemos que va a ser don Pedro, el infante don Pedro, fue hecho prisionero en Valencia de Alcántara, y su hermano, el otro infante, y Juan de Sotomayor, que es el maestre de la Orden de Alcántara de aquel momento, van a apoyar al rey de Portugal. Lo van a intentar liberar allí, en el castillo fortaleza de Valencia de Alcántara. Sin embargo, fracasan y tienen que huir a Alburquerque. Por tanto, Valencia de Alcántara lo que va a hacer es entregar a ese infante hecho prisionero al propio Juan II de Castilla, y Juan II de Castilla le va a dar una serie de privilegios, sobre todo de exención de impuestos. Sigue el listado y mencionando servicios ya en el siglo XVII, desde 1612, donde dona hasta 100.000 reales a Felipe III para esas guerras de Italia, y ya en 1640, estamos hablando de guerra de restauración portuguesa, costean compañía de infantería de 180 hombres para esa guerra con Cataluña, que sabemos que es coetánea a la restauración portuguesa. Valencia es una de las primeras poblaciones que van a anunciar ese levantamiento de Portugal. Valencia de Alcántara es una nación fronteriza, ¿verdad? Va a recibir hasta 180 infantes que son expulsados del reino vecino, y va a tener una serie de gastos, ¿no? Entre ellos 18.000 reales, 400 fanegas de trigo que procedían del Pósito. En esos primeros años de la guerra de restauración sabemos que incluso Valencia de Alcántara tendrá costes por fortificar, o mejor dicho, por reformar tanto la fortificación como tal, ¿no?, castillo fortaleza, como el recinto amurallado, y luego también aportaba compañías de caballos, arcabuceros, etcétera, etcétera. En esa guerra de restauración se va a resistir hasta 3 asedios, 2 sorpresas, hasta que finalmente en 1664 se tome la villa. ¿Qué pasa con ese memorial? Muchos servicios, muchas calamidades, muchas tropelías, pero Valencia de Alcántara no consigue el cambio de nombre a ser Valencia del Rey. En cuanto finalmente al asedio que a nosotros nos interesa de la guerra de sucesión española, primero voy a mencionar un acontecimiento bastante interesante, como es que en 1704 Felipe V, que venía de Portugal después de invadir el territorio portugués, porque el archiduque Carlos había en 1704, en marzo, había desembarcado en Lisboa, bueno, había obligado obviamente a los aliados pues repartir tropas. Los españoles, bueno, invadieron poblaciones portuguesas, y los portugueses, los aliados, habían hecho fuerte por la zona de Salamanca. Al fin y al cabo, Felipe V, cuando vuelve de Portugal, vuelve por la frontera de Valencia de Alcántara y pernoctará allí en un convento franciscano que está situado extramuros en la parte sur del recinto amurallado, que es el convento de San Francisco. Todo esto documentado obviamente en archivo. Lo que a nosotros nos interesa aquí es que en 1705, en mayo de 1705, van a llegar tropas portuguesas, enemigas al fin y al cabo, lideradas por ese conde, que es el conde de Galveas, y por el almirante de Castilla, que en aquel entonces se llamaba Enríquez Cabrera, con hasta 24.000 hombres, según algunas fuentes. Sin embargo, es posible que fueran menos tropas, ¿no? Van a llegar, como digo, allá a Valencia de Alcántara, con una guarnición que tenía simplemente de 500 hombres, con lo cual, como ven, en comparativa, es mucho menor. Incluso el marqués de Bay, de aquel momento, que era el capitán general de la provincia de Extremadura, mandó hasta 450 hombres a Valencia de Alcántara, pero no llegan a tiempo. Se asedia finalmente antes de llegar esas tropas. Los maestres de campo que lideraban la guarnición en la villa valenciana es don Alonso de Maradiaga y un tercio de un maestre que era don Diego Dávila. Finalmente van a resistir valerosos las pocas guarniciones que quedaban y los pocos hombres que había allí, hasta
una semana. Finalmente, bueno, una serie de morteros, eso todo viene obviamente en el trabajo de investigación, bombas, abren brechas en el recinto amurallado, etcétera, etcétera, resisten hasta estas ocasiones, sin embargo, hay una intentona final por parte de los aliados, donde sufren 50 bajas la guarnición, y sabemos que el último día ya de asedio saldrá a las 10 de la mañana un sacerdote con el Santísimo por las calles pidiendo misericordia. Sin embargo, los ingleses, aparte de portugueses, pero sobre todo un contingente bastante importante de ingleses, van a tirar la imagen del Santísimo, van a robar la custodia, van a desnudar al cura y prácticamente a todo el clero del momento, y los van a ejecutar. Finalmente, el gobernador de Valencia de Alcántara lo que va a hacer es cercarse allí en el castillo, fortaleza, alza la bandera en la torre de homenaje, que es la que ven ustedes en la fotografía, y al final se rinde. A pesar de la rendición, finalmente esas tropas enemigos van a seguir con esas tropelías y esos desmanes. Uno de los gobernadores, es verdad, que va a ser hecho prisionero y se lo van a llevar a Lisboa, y don Diego Dávila, que ya he mencionado anteriormente, se lo llevan hacia Abrantes. En cuanto a Valencia de Alcántara, sabemos que va a ser asediada y por tanto va a estar bajo la soberanía portuguesa desde 1705 realmente hasta 1715. Pues en esos años, esos 10 años, hemos podido documentar una serie de cuestiones bastante interesantes. La pérdida de la villa, al fin y al cabo, es por las escasas tropas que tenía la población. El estado de las fortificaciones ya venían de atrás, ¿verdad?, de la guerra de Estauraçao. Por tanto, el heroísmo, ¿no?, y la resistencia es lo que hizo que se dilatara 8 días, ¿no? Si en un principio, en el caso de la guerra, tras la guerra de Estauraçao, de Valencia de Alcántara, lo que se interesaba era, en manos portuguesas, era reformar y hacer una serie de ampliaciones en la fortificación, en el recinto amurallado. En este caso va a ser todo lo contrario. Lo que van a intentar los portugueses es destruir, y van a destruir parte de las defensas, saqueando todo lo que tengan a su alcance. En 1709 sabemos que va a enviar Felipe d'Anjou, Felipe V, unos emisarios a la localidad, le va a mandar unas sendas cartas al gobernador de Marbao, cerquita, ¿verdad?, de la localidad valenciana, y al alcalde mayor de Valencia. Sin embargo, eso lo que va a provocar es más, no tanta, lo que va a hacer es que los enemigos sigan, se irritan y siguen con esos atropellos y esos desmanes. Por tanto, continúan con esas destrucciones de fortificaciones y esos saqueos. Por tanto, si estamos hablando de una localidad que fue una plaza fuerte desde muchos siglos anteriores, va a carecer prácticamente de interés en el siglo XVIII para recuperarla, y eso explica que, aunque en 1713 acabe el conflicto, realmente hasta 1715 no vuelva Valencia de Alcántara a la soberanía española. En cuanto a las consecuencias de la guerra, lo que a nosotros nos interesa es la destrucción no solamente de esas murallas de origen medieval y que hubo reformas en el siglo XVI y siglo XVII, sino el patrimonio. A nosotros nos interesa el patrimonio histórico, monumental, como ustedes lo quieran llamar, porque hay una serie de documentación que habla sobre estos asuntos, ¿no? Una de ellas es lo que ven ustedes en la imagen, es parte de un plano, el plano de Borsano del siglo XVII. Si se fijan, en la parte inferior, se ve obviamente el castillo fortaleza con un recinto abaluartado de defensa, y algo que hay un poquito más adelante que los que son de Badajoz pues le tienen que resultar familiar, porque es un ornabeque. Es un ornabeque igual que aquí, ¿verdad? Eso existió en Valencia de Alcántara, un ornabeque, ese parapeto un poco más adelantado al castillo fortaleza. Sin embargo, fue destruido por los portugueses en esta guerra. Había una calle que sigue existiendo, que es la calle de Santa María, y esa calle fue tapiada con los escombros y las ruinas de ese ornabeque. Por lo tanto, en la documentación nos menciona que la población local, para ir al culto, y es decir, a una de las iglesias de la localidad, que es la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador, que es anexa al castillo de Fortaleza, tenían que dar muchas vueltas para ir al culto. Entonces piden, por favor, que se abra esa calle. Incluso procesiones de Semana Santa. Ya estaremos hablando en la documentación de otro lienzo en la parte sur, que es la Porta de Marbao, la parte sur, que también va a sufrir una serie de ruinas y no podían pasar por ahí las procesiones. Todo esto está en el artículo de investigación, obviamente está todo documentado en archivo.
Aparte de eso, bueno, obviamente las viviendas de la población local va a sufrir ruinas, ¿no? Comentan, en la documentación vemos que hasta 300 casas fueron derribadas o en parte derribadas, y el material de acarreo de tanto de las fortificaciones como de las murallas, la población local lo van a utilizar para reconstruir sus propias viviendas, hasta tal punto que el ayuntamiento se da cuenta de esto y a toda aquella persona que realice estos actos una multa de hasta 50 ducados. ¿De acuerdo? Imponen multas. Todo, como digo, en la cita de la documentación aparece. La población sabemos que obviamente va a bajar, hay un descenso, quedarán hasta 400 vecinos, posiblemente incluso menos. Hay algunos datos que posiblemente sea un poquito menos, pero con una cantidad muy amplia de viudas, lógicamente, hasta 72 viudas, ¿no? La población local, ¿qué va a hacer durante todos estos años de soberanía portuguesa? Realmente pagar tributos, pagar muchos tributos, impuestos de granos, de carretas, de caballerizas, y en la documentación que hemos manejado van a oscilar cantidades desde 70 hasta 1.200 reales. Claro, en cuanto a las destrucciones, patrimonio, lo he dicho antes, iglesias, conventos, la casa del gobernador, que fue el antiguo ayuntamiento medieval, el ayuntamiento del siglo XVI, el que se conserva actualmente, que es de origen del siglo XVI, la cárcel real y la imagen que ven a su derecha, que es el Hospital de la Misericordia, y el de la izquierda, que es la ermita de Balbón, es decir, la ermita de Nuestra Señora de Balbón. En cuanto al hospital, es una casa obviamente particular actualmente, está situada en la que se conocía como la calle Corredera en época medieval y moderna y que ahora es la calle Fernando Fragoso, que sirvió de hospital de pobres, que fue atendida por la cofradía de Nuestra Señora de Balbón, para más tarde llevarla a la cofradía de la Misericordia. Es un hospital de origen del siglo XVI y que fue arruinado y quemado en este conflicto armado, ¿de acuerdo? En 1719 sabemos que se reconstruyó parte del edificio. En cuanto a lo que ven a la izquierda, que es la ermita de Nuestra Señora de Balbón, es una ermita que está en lo alto, en la cúspide de un monte, a unos 3,5 kilómetros de la localidad, y que la imagen titular, Nuestra Señora de Balbón, fue la patrona de Valencia de Alcántara desde el siglo XVII y que durante la invasión portuguesa de este conflicto armado roban la imagen, al final es recuperada la imagen, de vuelta meses después, y en 1715 sabemos por la documentación que se recuperan los libros misales, se recupera una de las campanas y se consigue también en 1716, ya hemos acabado el conflicto, reparar la ermita. En cuanto al ayuntamiento, las dos imágenes, el de la izquierda es el ayuntamiento actual, es de origen del siglo XVI, época de Felipe II, sin embargo, lo que ven ustedes a la derecha es una casa particular actualmente, pero eso fue el ayuntamiento en época medieval de Valencia de Alcántara, que luego pasó a ser casa del gobernador, ¿de acuerdo? La casa del gobernador o de gobernación. Por tanto, ¿qué sucede? Que en este conflicto las sesiones se van a trasladar a la casa del gobernador, de la gobernación, que es lo que ustedes ven a la derecha, durante esos 10 años, ¿de acuerdo? Hay una serie de gastos que lo incluyo en la tabla ahí, caballerizas, tejados y ventanas, la propia cárcel que está la planta abajo a mano derecha y la propia casa de gobernación. Y en paréntesis, cuando se realizan esas obras, ¿no? Con esas cantidades que ustedes ven, ¿no? 104 reales, 470 por el maestro carpintero y hasta 1.100, un poquito más de 1.100 reales y medio por la parte de la cárcel, de la capilla, etcétera, etcétera. Una de las iglesias, que es la iglesia arciprestal, porque es el título de arcipreste, el arcipreste de la Orden de Alcántara, su sede es ahí, la iglesia de Nuestra Señora de Recamador, que en 1704 sabemos que sirve como hospital. Hay una de las citas que he podido sacar del Archivo Histórico Nacional, donde, bueno, fue hospital, como digo, pero una de las bombas, o varias de las bombas, van a demoler parte de los tejados y de las bóvedas. Tras la guerra sabemos que va a haber reformas, primero en la sacristía, en 1716, el retablo mayor en 1717, cuyo autor es Manuel de Larra Churriguera, ¿de acuerdo? El mismo que hace el famoso arco de la estrella de la ciudad monumental de Cáceres, por ejemplo, entre otras muchos. Y sabemos que la última crujía y la fachada también se va a reformar en esos años. Si se fijan en el interior, es un templo gótico, sin embargo la fachada es neoclásica, ¿de acuerdo? De ahí viene la reforma que yo aludo, ¿de acuerdo? Vamos acabando para hablar de la otra de las iglesias, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, situada en la actual Plaza Mayor de la localidad, que como fue utilizado Rocamador como hospital, obviamente el culto cambiará
De tenerla en las dos, obviamente, Rocamadour no, y todo el culto de la localidad tuvo que asumirla Nuestra Señora de la Encarnación. También va a ser destruida, en parte, obviamente, la parte de las techumbres, todo muy lógico, pero también va a haber saqueos de piezas de plata, vestiduras, libros, tubos del propio órgano, las campanas, una de las campanas que se funde de Rocamadour, luego una de ellas se la llevan a la Encarnación. Bueno, en fin, estamos hablando de guerra, ¿no? Al fin y al cabo, el patrimonio, entre otras muchas cosas, sufrirá en conflictos bélicos. Ese convento que he mencionado, donde pernoctó Felipe d'Anjou, es ese, convento de San Francisco, extramuros, situado al sur, cerquita realmente de una de las puertas de la muralla, que en 1704 sabemos que fue saqueada. Los bienes que yo incluyo aquí son, bueno, 6 cálices, una custodia, una ampolleta de santos óleos, 2 copones, una serie de lienzos, queman la biblioteca, una biblioteca espectacular que tenía el convento franciscano, varias imágenes, lógicamente, las ropas de la cama, utensilios de la cocina, sillería del coro. Podríamos estar hablando un buen rato, ¿verdad? En el artículo, obviamente, ahí está todo enumerado. Los frailes franciscanos los trasladan villadentro, realmente se lo llevan a otro convento, que es el de monjas clarisas, bajo la advocación de Santa Ana, para más tarde realmente llevárselo a Brozas, llevarla al convento de la Luz hacia Brozas. Luego volverán. También fue utilizado el convento franciscano como hospital. En 1710 sabemos que la población lo que hace es pedir que vuelvan los frailes, y al final hasta 14-15 frailes volverán al convento franciscano. Ahí incluyo los gastos, ¿vale? Portadas, ventanas, lo que le pagan al carpintero, la mano de obra como tal. El convento de Santa Ana, bajo la advocación de Santa Ana, pero es de monjas clarisas, ¿de acuerdo? Ese convento donde se va a trasladar esos franciscanos del convento de San Francisco. Aparentemente no tuvo o no sufrió ataques. La documentación que hemos manejado al final no hemos encontrado al respecto, pero sí el reclamo, le piden a las monjas clarisas varios pagos que estaban atrasados al ayuntamiento, y ahí lo indico, ¿no? Un censo de 420 reales al año, una deuda de hasta 4.000 reales por un préstamo que le hacen 5 años atrás. Bueno, en fin, no hay documentación al respecto en cuanto si ha sufrido daños el convento de monjas clarisas, pero sí tenemos esa referencia. Y ya para concluir, como todo el mundo sabe, ¿no? La localidad cacereña de Valencia de Alcántara, su situación geográfica, al fin y al cabo, está en una zona fronteriza, actualmente a 14 kilómetros de la frontera, ¿no? Frontera política. Fue objeto de interés, pero no en estos momentos, sino desde época medieval, desde que se conquista a los almohades en 1220. Al fin y al cabo, durante los diferentes conflictos en la modernidad, tanto del siglo XVII, la guerra de restauración, sufrió muchísimo la localidad, esta guerra y sucesivas. Al final es objeto de interés, zona de frontera, que vamos a decir si estamos en Badajoz también, ¿verdad? Ese asedio de más de una semana a la localidad, que finalmente sitiarán en ese 8 de mayo de 1705, que solamente la resistencia de unos pocos pudo alargar ese asedio, ¿no? Al fin y al cabo, Valencia de Alcántara estuvo en soberanía lusa, ¿no? Portuguesa, en esos 10 años que comento, donde no van a ver otra cosa en la población local que pasar tropas una y otra vez, pagar impuestos una y otra vez, deterioro, ¿no? El deterioro que nos interesa, que es el avanzado deterioro de la muralla del castillo fortaleza, ¿no? De los propios edificios como tal, ¿no? La conciencia del patrimonio es hoy, no en aquellos entonces, y los diferentes desmanes y tropelías que hubo al vecindario y demás, ¿no? Al final, ese famoso Tratado de Utrecht restablecerá las fronteras. Sin embargo, incido, Valencia de Alcántara no volverá hasta 2 años después, hasta 1715. Un poquito de bibliografía para que puedan ver, ¿vale? Profesora Cruz Villalón, entre otros, bueno, algún asistente, así que nada, muchas gracias por su atención.